Invitado, se trata de Marcelo Espinel, expresidente del Observatorio Legislativo, a quien agradecemos por atender esta invitación. Marcelo, gracias por estar en este estudio. Buenos días, ¿cómo estás? Jorge, muy buenos días. Ramiro, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia. Lo hemos invitado a Marcelo para hacer un análisis respecto de la reestructuración de la nueva Asamblea Nacional, porque como es de dominio público, si bien es cierto, no hay proclamación de resultados, pero ya tenemos una idea de cómo se conformaría la próxima Asamblea Nacional y que estaría liderada por la primera minoría, que es la Revolución Ciudadana, incluso con más escaños o más curules de la última asamblea disuelta. Pero para empezar, precisamente por el fraccionamiento y la similitud de la asamblea anterior, ¿cómo analizas tú este escenario que se aproxima con esta nueva asamblea? Por favor. Lo has comentado correctamente, Jorge, no existe una mayoría. Tenemos una primera minoría, que en este caso es la Revolución Ciudadana, que hasta el momento tiene 2 escaños más que lo obtenido para el periodo 2021-2023, en el cual habían logrado 49 legisladores. En segundo lugar, tendríamos esta segunda minoría, que sería el Movimiento Construye, y que también a la larga el número definitivo también estaría en duda hasta que se resuelva la elección de asambleístas en el exterior. ¿Cuánto podría variar esto último? Lo que podría variar es realmente un número que no otorgaría una mayoría a ninguna de estas fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, y lo que está realmente más en duda es el escaño del asambleísta Lucio Gutiérrez, pues apenas hay 8,000 votos de diferencia entre él y Liliana Durán. Que es de la Revolución Durán. Exactamente, entonces, a pesar de que sí podría existir una variación en el número de legisladores, de esto no otorgaría una mayoría dentro del Parlamento, ni a Construye ni a UNES. En ese sentido, también lo que se puede observar es que existe una amplia polarización, diversificación de fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, incluso mucho más que la que observamos en el periodo 2021-2023. Podemos ver, por ejemplo, cómo la izquierda democrática desapareció completamente del Parlamento, o cómo incluso fuerzas políticas como Pachacutic bajaron en un número muy considerable de legisladores. En el periodo 2021-2023 teníamos a 27 legisladores de Pachacutic frente a 5 que tienen en la actualidad. Y también la ausencia de Creo, ¿no? Sin duda que sí, que eso ahora lo vemos tal vez en movimientos políticos como ADN, que es el del candidato Noboa, así como también otro tipo de movimientos políticos locales, Centro Democrático, Claro que se puede o Amigo Construye. Entonces vemos cómo se fragmentó el voto de estas fuerzas políticas que tal vez eran mucho más visibles con alcance nacional para el ciudadano hacia esta serie de movimientos políticos. Y podría fragmentarse mucho más, Marcelo, toda vez que ya es oficial la división de gente buena que estuvo con Construye. Sin duda que sí, y probablemente incluso puede existir más fragmentación al momento en el cual se repartan las manzanas, como suelo decir yo. Es decir, que se elijan las autoridades dentro de la Asamblea Nacional, que se elijan quiénes son los presidentes o presidentas de las comisiones, y en ese momento se verá cómo las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional se vayan acomodando. Y ojo, también dependerá de quién gane la presidencia de la República. Porque dentro de esta negociación, dentro de este equilibrio de fuerzas, el presidente o presidenta de la República también tendrá cierta incidencia en el Parlamento de cara a que esto también se vaya asentando. Un dato que fue interesante, mis amigos, y que creo que es importante traerlo sobre la mesa, es la gran cantidad de asambleístas que fueron reelectos en comparación al periodo anterior. Mucho más cuando la ciudadanía precisamente se quejaba de ese aspecto, no de que no sean reelegidos los mismos que fueron cesados. Sin duda que sí, y esto yo creo que pone en evidencia que lo que tenemos los ciudadanos es una mala imagen de la Asamblea Nacional. Es decir, que pensamos en la institución Asamblea Nacional e inmediatamente ya nos trae malos pensamientos, malos conceptos, pero no logramos aún individualizar la representación legislativa. Es decir, no sabemos tal vez quién está dentro de la Asamblea Nacional, si nos está representando o no, y el momento en el cual vuelven a aparecer en las listas, simplemente votamos por ellos porque tal vez ni siquiera sabíamos que ya estaban ahí. Pero allí como también que incide mucho la forma de votación, es decir, la plancha, Marcelo, porque allí ya no tienes otra opción de escoger a los mejores, entre comillas. Sin duda que sí. El hecho de que tengamos que elegir, como bien tú dices, en plancha, hace que el ciudadano no tenga mayor margen de acción al momento de ratificar o no su confianza en el legislador.
¿Y cuántos asambleístas finalmente entran del periodo cesado, es decir, de la asamblea cesada? Se presentaron un total de 76 asambleístas a la reelección, 49 fueron reelectos. Si tú lo comparas con el periodo anterior, el de la asamblea cesada, 13 legisladores fueron reelectos de 42 que se presentaron. Existe un número mucho más alto. En este caso, sin duda, la Revolución Ciudadana es la que mayor cantidad de legisladores logró a través de la reelección. Ahora, conforme las experiencias, la primera minoría, que es la Revolución Ciudadana, tendría un mayor espacio de acción para, independientemente si gana su candidato a la presidencia de la República, para generar o manejar los hilos, en otras palabras. Sin duda que sí. Imaginémonos un caso, movimientos de centroizquierda, izquierda, como la Alianza Claro que se puede, Pachacutic, podrían generar o tener mayor cercanía con los asambleístas de la Revolución Ciudadana frente a un gobierno de centro-derecha que podría tener Daniel Noboa. El poder lograr una mayoría, es decir, tener 71 votos, podría nuevamente entorpecer la aprobación de proyectos de ley o avanzar en procesos de fiscalización, de enjuiciamiento político que ojalá no respondan a intereses políticos, sino que sean procesos legítimos de fiscalización. Entonces, esta conformación de la Asamblea Nacional sin duda es mucho más favorable nuevamente para UNES que tal vez para una ideología contraria que podría llegar a la presidencia de la República. Pero siendo tan bajo el nivel de aceptación que tuvo la Asamblea y siendo la razón fundamental de que hayamos entrado en otro proceso electoral por su disolución, ¿cómo se entiende entonces este gran número que retornan nuevamente? Quizá en territorio valoran de otra forma su presencia en la Asamblea, porque inclusive hay que notar que los dos finalistas a la presidencia de la República fueron también asambleístas defenestrados, ¿no? Sin duda que sí. Yo creo que nuevamente hay dos fenómenos, aquel que comentaba Jorge al respecto del método de elección. Los ciudadanos no podemos otorgar este voto individual como para poder rechazar a unos y ratificar la confianza en otros. Por otro lado, pues los procesos de rendición de cuentas de los legisladores siguen siendo ineficientes, es decir, los ciudadanos no podemos saber de una manera específica, adecuada, oportuna, qué hacen o qué no hacen nuestros legisladores. A veces ni siquiera sabemos quiénes son nuestros legisladores al momento de poder elegirlos. Y eso hace que el ciudadano simplemente diga, bueno, hay que votar por asambleístas, pues votemos por la lista que tal vez más me convenza. O el mismo discurso de los candidatos a la presidencia, cuando están en campaña y dicen, no necesito únicamente su voto para llegar a la presidencia, sino también el voto a mis asambleístas. Recordemos, por ejemplo, que uno de los ex candidatos, en este caso, que más referencia hacía a la Asamblea Nacional y la necesidad de tener presencia ahí, era el candidato ya fallecido Fernando Villavicencio. Y eso también se trasladó en una gran cantidad de votos de Construye en el Parlamento. Lo que se ha visto también es que en esta elección muy en particular, los candidatos presidenciales que entran al balotaje no son figuras que arrastren votos que se entendería por ser presidenciables también arrastren mayor cantidad de asambleístas. Sí, en este caso, pues tal vez ya teníamos las dos figuras, ¿no? Como siempre se ha dicho, la figura de Rafael Correa es la que termina arrastrando la mayor cantidad de personajes de la Asamblea Nacional. Eso no lo veíamos únicamente en esta elección. Recordemos incluso cuando teníamos elecciones locales que los candidatos, en lugar de aparecer solos en las fotografías, aparecían en la foto con Rafael Correa para generar este arrastre. En el caso de Daniel Noboa vemos un fenómeno distinto que también sin duda llama la atención porque logra al menos 13 legisladores y es un número interesante considerando, por ejemplo, que creo con la victoria de Guillermo Lasso en el periodo anterior logró 12 legisladores. Entonces veamos esa similitud. Ahora, el tema pasa porque cualquiera que entre a la presidencia de la República debe tener un margen de acción y de buena relación con la Asamblea y generar ese marco que se denomina la gobernabilidad. ¿Cómo lo miras tú? Yo creo que en este punto la gobernabilidad no se dará por afinidad política, no se dará por afinidad ideológica, que es algo que en el país no ha ocurrido en muchísimos años. La afinidad, la gobernabilidad tiene que darse en base a los temas de interés nacional. Recordemos, por ejemplo, el caso de Guillermo Lasso, uno de los temas en los cuales logró gobernabilidad, por decirlo así, con la Asamblea Nacional, eran las reformas en materia de seguridad. Si es que a través de la Asamblea Nacional un poder ejecutivo, trata de
imponer, trata de proponer su modelo económico y que puede ser contrapuesto ideológicamente a lo que tenemos en la Asamblea Nacional, va a existir enfrentamientos, no lo vamos a encontrar. Ahí tal vez lo que debemos tratar de instar desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, es que la Asamblea Nacional, en lugar de tratar de inventarse el agua tibia, retome aquellos proyectos de ley que ya estaban listos para ser votados. Identifiquemos tal vez aquí, y que hay conocimiento de muchos que retornan, ¿no? Y más allá de los asambleístas que retornan, es que existen 30 proyectos de ley que están listos para ser sometidos a votación. Para segundo debate. Totalmente. Entonces, ¿deberían estos nuevos asambleístas proponer nuevos proyectos de ley? Entre ellos, ¿cuáles están los más importantes, obviamente, que deberían priorizarse? Existen específicamente proyectos de ley referentes a reformas de la Ley Orgánica de Contratación Pública, reformas de IES, reformas laborales, el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, reformas a la Ley de Turismo, reformas a la Ley de Minería, así como también esta siempre tarea pendiente, reformas a las pensiones vitalicias de los exmandatarios. Incluso, mis amigos, existen 3 leyes que fueron vetadas totalmente por los 2 anteriores presidentes que podrían ser publicadas directamente en el registro oficial, como es el Código de la Salud o incluso estas reformas a la Ley de Contraloría que buscaban, en este caso, convertir a la Contraloría en un tribunal de cuentas y no únicamente en un espacio en el cual exista una sola autoridad, la máxima autoridad. Este sería un mecanismo para avanzar rápidamente, tomando en cuenta que solamente tenemos 1 año y medio, ¿no? Sin duda que sí. Nosotros, de los análisis que hemos hecho en el Observatorio Legislativo, hemos identificado que para poder aprobar una ley en la Asamblea Nacional, desde su presentación hasta su publicación en el registro oficial, toma en promedio 2 años. Y si tenemos una Asamblea Nacional que va a estar 1 año y medio, sería un despropósito que los asambleístas presenten proyectos de ley. Por ejemplo, en el periodo 2021-2023 existen 410 proyectos de ley pendientes de trámite. En el anterior quedaron 407. Yo creo que los asambleístas deben ser sensatos con la ciudadanía, deben ser también mucho más proactivos y eficientes en su trabajo y no presentar proyectos de ley, no creer que porque más presentan proyectos de ley son mejores legisladores, cuando se puede retomar el análisis de aquellos presentados y reformarlos en el camino, que es lo que la ley les permite. Aquí lo que primaría también entonces que el próximo ejecutivo o gobernante enviarían proyectos de ley urgente en materia económica. Es probable que frente a los problemas que claramente vamos a enfrentar y estamos enfrentando, como la inseguridad o el fenómeno del niño, el siguiente presidente de la República se ve abocado a 2 mecanismos: los proyectos urgentes en materia económica o las consultas populares. Pero la consulta popular igual lleva mucho tiempo. Sin Marcelo. duda que sí, pero recordemos que Daniel Noboa ya lo mencionó. Daniel Noboa dijo que va a llamar a la ciudadanía a una consulta popular para consultar. Claro, y del otro lado algunos se habla temas. inclusive de una constituyente, ¿no?, que difícilmente se podría realizar por los plazos. Probablemente no se realice por los plazos, aunque yo también tal vez tendría dudas, Ramiro, ahí, si es que en la convocatoria de una constituyente tendríamos algún problema. Yo creo que incluso ambos candidatos a la presidencia podrían aprovechar tanto la convocatoria de una constituyente como la convocatoria de una consulta popular como un mecanismo para poder mantenerse vigente comunicacionalmente. A la larga es campaña. Con miras a las próximas elecciones. Entonces es una manera de mantenerse vigentes en campaña visiblemente de cara al 2025. Ahora, si vamos solo a una consulta en cuestión de tiempos, una consulta finalmente tiene que aterrizar en un proyecto de ley y la Asamblea tiene que tramitarlo. Y si vamos de manera ordinaria, tampoco alcanzamos. Ahora, pensemos también que esta consulta podría ser no solo el mecanismo que tú mencionas, sino también un referéndum. Y ahí ya no requeriríamos, en este caso, de la Asamblea Nacional. Hay ciertas decisiones que no quedarían en manos de la Asamblea Y que esté Nacional. en manos del Ejecutivo, en definitiva. Completamente. O sea, ese sería el mecanismo más rápido si es que se decide la consulta popular. Sí, a la larga lo que yo creo que vamos a ver es tanto una Asamblea Nacional como un presidente de la República que, desafortunadamente, en lugar de pensar cómo solucionamos los problemas del país, que sin duda es difícil en 1 año y medio, van a estar en una campaña constante con miras al año 2025. Y si pensamos desde ese punto de vista de una campaña permanente, nadie se va a querer hacer daño. Entonces, Marcelo. Probablemente sea así. Es como, por ejemplo, lo que se ha visto ahora. Y tal vez esta es una idea, lo digo a título personal. Hemos visto un rol muy pasivo de los alcaldes y alcaldesas, prefectos y prefectas a nivel nacional
porque no saben cómo se van a dividir las manzanas. Tratan de mantener un rol no de oposición hacia ninguna organización política, porque a la larga saben que durante este siguiente año y medio todos van a estar buscando cómo acomodarse. Y eso es algo que probablemente también veamos en el periodo legislativo y presidencial que viene. Y a propósito de confrontación, se ha visto también que la gente un poco ha rechazado esa línea de hacer política, ¿no? De confrontación permanente, de pelea, de ataques, y se está viendo en este proceso mismo. Claro, eso es lo que se decía, que de una u otra manera ayudó a Daniel Noboa a llegar a la segunda vuelta. Este discurso distinto al que tal vez observamos en Luisa, en Otto o incluso en Jan Topic, tal vez en menor medida, que busca no acudir a la polarización para ganar el voto ciudadano, pero en la segunda vuelta ya estamos viendo tal vez algo distinto, ¿no? Una Luisa González que tal vez ha bajado un poco más del perfil, que trata de ser mucho más cercana a la mayor masa de votantes, que son los millennials y centennials, y en cambio un Daniel Noboa mucho más confrontativo, que trata de captar aquel voto que tal vez se pronunció en contra del correísmo y que podría ayudarle a ganar la presidencia. Y que quiere una actitud más fuerte en contra del correísmo, dices tú. Exactamente. Pero eso en cambio le restaría votos en el sector joven que no quiere ese tema. Exactamente, yo creo que es una coyuntura compleja en la cual las estrategias al final del día podrán observarse si dieron resultado o no en noviembre de este año. Volviendo al escenario de la configuración de la Asamblea Nacional, ¿quién crees que tenga más opción para captar el cuadro directivo? Bueno, existe una costumbre, por decirlo así, dentro de la Asamblea Nacional, que siempre el asambleísta o el asambleísta más votado es quien preside la Asamblea Nacional. Pero es una costumbre nada más. Es una costumbre, la ley no lo obliga claro. a poder llevar a eso, y en este caso pues veamos si es que termina siendo Pierina Correa o no quien presida la Asamblea Nacional. Recordemos que en el periodo legislativo anterior, en este caso, pues no se logró que Pierina Correa sea que presida la Asamblea Nacional, sino que se optó por una figura, en este caso no de UNES, sino pues precisamente de Pachacutic. Probablemente se busque ese mismo mecanismo o no. Pero en el caso de el otro de los más votados, el general Carrillo, estaría impedido de posesionarse. Su actuación en la Asamblea. Completamente. Entonces esto es algo que ya se hablaba desde la presentación de la candidatura, que incluso podría haberse considerado irresponsable el hecho de candidatizar a alguien que sabíamos que tiene un impedimento legal para ejercer un cargo público. Y que se acuda al precedente de que ya sucedió en la Asamblea Nacional la posesión de asambleístas que estaban impedidos, y que se podría seguir ese mismo mecanismo. Habrá que ver también si es que en el caso de que no se permita la posesión del general Carrillo, tal vez se presenten recursos en el orden jurisdiccional, como por ejemplo una acción de protección de cara a permitir que sea integrante de la Asamblea Nacional. Y entraríamos nuevamente en esta situación desafortunada que vimos en el periodo anterior de el sistema de justicia entrometiéndose en la función legislativa. Y lo que va a lograr como resultado es que el ciudadano nuevamente vea a una Asamblea Nacional en el conflicto, en la pelea, ahora, en lugar de trabajar. Hay que destacar que quizá el bloque del correísmo es el más consolidado, son orgánicos y van a permanecer el numérico que logren, ¿no? En cambio el resto va a ser siempre móvil, habrá muchos que se transforman en independientes, que hay varias voces que así lo manifiestan, ¿no? Lo que va realmente a disgregar mucho más en este periodo la Asamblea que el anterior. Yo creo que sí, Ramiro. Vamos a ver nuevamente esta Asamblea del camisetazo. Y ese camisetazo se va a producir, para mí, en dos momentos: cuando sepamos quién va a ser presidente o presidenta del país, y, como había mencionado, cuando se elijan a las autoridades de la Asamblea Nacional. Creo yo que sobre todo aquellos asambleístas que no responden a esta organicidad, que vienen de movimientos locales, son los que se vuelven mucho más permeables a ser parte de este camisetazo. Y lo que también mencionaba correctamente Jorge, que es esta división ya anunciada de, en este caso, el movimiento Construye con gente buena. Desde ahí ya vemos un fraccionamiento. Y lo que vamos a ver probablemente es lo que ya vimos en Pachacutic, en la cual había una facción disidente. En la Izquierda Democrática también una facción disidente. Aquellos asambleístas que se declaran independientes. Y eso, ojo, es peligroso para la democracia, porque son aquellos asambleístas que también son más permeables a la corrupción.
porque puede existir un interés político partidista que requiere específicamente ese voto y yo le ofrezco dinero, le ofrezco un cargo, le ofrezco la gestión de una obra en su localidad a cambio de que vote conmigo. Al final, ese grupo de asambleístas que se declaren independientes y que son de movimientos locales van a terminar inclinando la balanza, Marcelo. Sin duda que sí, a la larga lo que se necesitan son poco menos de 20 votos para poder lograr, en este caso, una mayoría a favor de la Revolución Ciudadana. Entonces, quienes tienen mayor oportunidad, en este caso, de lograr mayoría, no es el movimiento Construye, no es el movimiento, en este caso, de Daniel Noboa, es probablemente la Revolución Ciudadana. Ahora, respecto de la presidencia, es más probable que capte la presidencia la Revolución Ciudadana, pero a veces es mejor no tener la presidencia, Marcelo. Creería que sí, por el nivel de desgaste político. Ajá. Considerando que va a estar únicamente 1 año y medio, que probablemente va a ser un choque de fuerzas constantes y que ya tenemos el precedente de la expresidenta de la Asamblea Nacional, así como también del expresidente Virgilio Saquicela, en el que terminaron bastante afectados en su imagen, probablemente nadie quiera hacerse cargo de la presidencia. Uh-huh. Y allí, ¿quién sería el potencial candidato? ¿Construye? Podría ser Construye, pero yo no sé si es que con la salida probable del general Carrillo exista un asambleísta que pueda capitalizar en imagen, en trayectoria, en experiencia, un líder, la Asamblea Nacional, quién sabe, y lo vean al expresidente Lucio Gutiérrez como la persona mucho más visible que quiere hacerse cargo de la presidencia de la Asamblea. Pero Lucio Gutiérrez está en el dilema de entrar o no entrar. Por supuesto que sí, son 8,000 votos para una circunscripción de aproximadamente 100,000 ecuatorianos inscritos para votar, es muy fácil de mover, Además, muy fácil de cambiar. Tiene fuerza en el exterior el correísmo. Exactamente. Y si esto pasa, Lucio Gutiérrez podría manejar los hilos con el movimiento amigo que se aliaron en estas últimas horas. Sí, es lo que a la larga están buscando en este momento, generar estas alianzas de cara a tener más fuerza de negociación dentro de la Asamblea Nacional. Las negociaciones bien entendidas, ¿no? Exactamente, y también ojo que gente buena también buscó mayor cercanía con Lucio Gutiérrez, que lo anunciaron el día de ayer, ¿no? Ajá. Entonces veamos cómo tal vez Lucio Gutiérrez trata de buscar una mayor cantidad de adeptos de cara a liderar la Asamblea Nacional. Y ojo también con un tema, lo que tú mencionaste es importantísimo decirlo hacia la ciudadanía. Cuando hablamos de negociaciones en el Parlamento, debería ser estas negociaciones sobre la mesa, esas negociaciones en las cuales se depongan ciertos temas que pueden estar alineados al plan de trabajo de los candidatos a la Asamblea Nacional, que están alineados a la ideología de los partidos, de cara a poder avanzar en el cumplimiento de una agenda legislativa. Ojalá en esta Asamblea Nacional ya no vamos de esta Asamblea del reparto, en la cual se reparten hospitales, carreteras, contratos, cargos, sino precisamente una Asamblea Nacional que oportuna y eficientemente trate de dar respuesta a los problemas que tenemos los ecuatorianos. Con eso me quedo, Marcelo. Te agradezco mucho por tu tiempo, muy amable.